Jeremías, uno de los profetas más ilustres de la Biblia, es célebre por su vida excepcional y sus profecías conmovedoras. Su historia no solo es intrigante, sino que también está llena de enseñanzas valiosas para nosotros hoy en día. ¿Sabías que Dios le ordenó no casarse ni tener hijos? Esta orden divina tenía un propósito significativo, reflejando las duras realidades que Judá enfrentaría. En este video, analizaremos la vida de Jeremías, su misión, sus dificultades y cómo sus palabras aún impactan en nuestros tiempos. Jeremías vivió durante una época de grandes trastornos políticos y sociales. Su ministerio profético se desarrolló en Judá durante los reinados de sus últimos 5 monarcas, un período caracterizado por la inestabilidad y la idolatría. Babilonia, Egipto y Asiria estaban en constante conflicto, y Judá se encontraba en medio de estas potencias en guerra. Este contexto de crisis y decadencia fue el escenario en el que Dios llamó a Jeremías para ser su voz profética. El llamado de Jeremías a profetizar no fue una tarea sencilla. Desde el principio enfrentó la resistencia y la hostilidad de su propio pueblo. A pesar de las amenazas y persecuciones, Jeremías se mantuvo fiel a su misión divina, proclamando el juicio inminente que vendría sobre Judá debido a su pecado persistente. Pero antes de proseguir, tengo una petición para ti. Comparte este video con alguien que aprecias, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. No olvides suscribirte al canal y también activar las notificaciones. Aquí encontrarás videos nuevos todos los días, sin falta. El contexto histórico en el que vivió Jeremías es fundamental para comprender la seriedad de sus mensajes. La combinación de amenazas externas e internas creó un entorno en el que las profecías de Jeremías eran no solo necesarias, sino también urgentes. Su vida y ministerio fueron una respuesta directa a la crisis espiritual y moral de su época. El llamado de Jeremías es uno de los más emotivos y personales de la Biblia. Según Jeremías 1:5, Dios le dijo: «Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré, te di por profeta a las naciones». Estas palabras subrayan que Jeremías fue elegido por Dios para una misión especial desde antes de su nacimiento, destacando su papel crucial en la historia de Israel. Cuando Jeremías recibió el llamado, se sintió abrumado e incapaz. Como muchos profetas antes de él, trató de excusarse diciendo que era solo un niño y que no sabía hablar. Jeremías 1:6. Pero Dios lo tranquilizó, diciéndole que no tuviera miedo, porque Él estaría con él para rescatarlo. Jeremías 1:8. Esta promesa divina fue un pilar de fuerza para Jeremías durante su difícil ministerio. El llamado de Jeremías no fue solo para predicar palabras de advertencia, sino también para derribar y destruir las falsas esperanzas y las prácticas idólatras de su pueblo. Dios le dio autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, pero también para edificar y plantar. Jeremías 1:10. Esta dualidad en su misión reflejaba tanto el juicio como la esperanza de restauración. Jeremías tuvo que aceptar su llamado con valentía. A pesar de sus dudas iniciales, confió en la promesa de Dios de estar a su lado. Este llamado fue el comienzo de una vida de obediencia y sacrificio, marcada por la fidelidad inquebrantable a la palabra de Dios. A través de Jeremías podemos ver cómo Dios elige y capacita a sus siervos a pesar de sus debilidades e inseguridades. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó una oposición intensa y constante. Los líderes religiosos y políticos de su tiempo no querían escuchar sus mensajes de juicio y arrepentimiento. A menudo fue ridiculizado, encarcelado y amenazado de muerte.
Sin embargo, Jeremías perseveró, impulsado por la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Un aspecto notable del ministerio de Jeremías fue su profundo amor por su pueblo. A pesar de las dificultades y el rechazo que enfrentó, su corazón estaba lleno de compasión por los israelitas. Su dolor y angustia por la inminente destrucción de Jerusalén y el sufrimiento de su gente son evidentes en sus escritos. Este amor ferviente le dio la fuerza para continuar predicando, incluso cuando parecía que nadie estaba escuchando. Además de sus profecías de juicio, Jeremías también proclamó mensajes de esperanza y restauración. Predijo un nuevo pacto entre Dios e Israel, uno que sería escrito en los corazones de las personas en lugar de en tablas de piedra. Jeremías 31, 31, 34. Esta promesa de renovación espiritual ofrecía consuelo y esperanza a un pueblo en medio de la desesperación, recordándoles que el amor y la misericordia de Dios eran eternos. La vida de Jeremías nos enseña la importancia de la fidelidad a Dios, incluso en tiempos de adversidad. Su disposición a enfrentar el sufrimiento y la oposición por el bien de la verdad divina es un testimonio poderoso de lo que significa ser un verdadero siervo de Dios. Su historia nos anima a confiar en las promesas de Dios y a seguir su llamado, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Jeremías nació en Anatot, un pequeño pueblo en el territorio de Benjamín, aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Anatot era una ciudad sacerdotal, lo que significa que Jeremías creció en un ambiente profundamente religioso y rodeado de tradiciones sacerdotales. Su padre, Hilcías, también era sacerdote, lo que lo expuso desde temprana edad a las enseñanzas y prácticas del sacerdocio. Jeremías 1:1. Durante su juventud, Jeremías fue instruido en la ley del Señor y tuvo acceso a las escrituras y profecías de profetas anteriores como Isaías y Oseas. Esta educación temprana fue fundamental para su desarrollo espiritual y para el cumplimiento de su llamado profético. En Anatot, Jeremías aprendió a conocer y amar a Dios, preparando su corazón para la misión que le esperaba. El ambiente en Anatot permitió a Jeremías presenciar de cerca las corrupciones y desviaciones en las prácticas religiosas de su tiempo. A pesar de las reformas esporádicas, como las del rey Josías, la idolatría y la apostasía estaban profundamente arraigadas en Judá. Esta temprana observación de la decadencia espiritual de su pueblo moldeó la perspectiva de Jeremías y su fervor por llamar a Israel al arrepentimiento. La juventud de Jeremías en Anatot fue un período de preparación. Dios estaba moldeando su carácter y profundizando su conocimiento de las Escrituras. Este tiempo de formación espiritual y personal fue esencial para que Jeremías pudiera enfrentar los desafíos de su ministerio con sabiduría y valentía. Su crianza en una comunidad sacerdotal le proporcionó las herramientas necesarias para cumplir su difícil misión. Jeremías vivió en una de las épocas más conflictivas de la historia de Judá. El reino del sur estaba en un declive moral y espiritual, agravado por la inestabilidad política. Los reinados de Manasés y Amón fueron particularmente notorios por su idolatría y apostasía, lo que provocó la ira de Dios contra Judá. A pesar de las reformas del rey Josías, estos pecados persistieron y atrajeron el juicio divino. Josías, el último rey piadoso de Judá, intentó restaurar el culto verdadero al Señor y eliminar las prácticas idólatras. Es un Reyes 22-23. Durante su reinado, Jeremías comenzó su ministerio profético, llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiendo sobre el juicio venidero. Sin embargo, la muerte prematura de Josías en la batalla de Meguido dejó a Judá vulnerable y sin liderazgo espiritual. Después de la época de Josías, en Judá se sucedieron una serie de monarcas débiles y corruptos.
Jairo, Joram, Jashán y Sedequías. Todos ellos contribuyeron al deterioro moral y político del reino. El profeta Jeremías se alzó en oposición a estos reyes, denunciando su desobediencia y profetizando la inevitable caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Sin embargo, sus advertencias fueron desestimadas y con frecuencia desencadenaron persecuciones. El reino de Judá enfrentaba crisis tanto internas como externas. La sombra de la invasión babilónica se cernía sobre ellos, mientras que la corrupción interna minaba su capacidad de resistencia. En medio de este caos, Jeremías proclamaba la voluntad de Dios, llamando a su pueblo a retornar a Él. La crisis en Judá proporcionó el contexto para las potentes y urgentes profecías de Jeremías. Una de las características más notables de la vida de Jeremías fue la orden divina de abstenerse de contraer matrimonio o tener descendencia. Jeremías 16:2. Esta restricción fue impuesta por Dios como un símbolo del juicio inminente que se abatiría sobre Judá. En una sociedad donde la familia constituía un pilar fundamental de la vida y la identidad, esta instrucción habría resultado especialmente difícil para Jeremías, resaltando su dedicación total a su misión profética. La vida sin vínculos familiares de Jeremías transmitió un mensaje potente a su pueblo. Dios indicaba que las calamidades venideras serían tan devastadoras que la vida familiar cotidiana sería imposible. Esta prohibición también aisló aún más a Jeremías, aumentando su soledad y sufrimiento, pero al mismo tiempo subrayando su papel como profeta dedicado exclusivamente a la voluntad divina. Jeremías, conocido como el profeta llorón por sus lamentos y sufrimientos, encontró consuelo y fuerza en su relación con Dios. A través de su obediencia, incluso en aspectos tan personales como su vida familiar, Jeremías demostró una fe y devoción inquebrantables. Esta fidelidad es un testimonio poderoso de su compromiso con la misión divina, a pesar de los costos personales. La prohibición de casarse y tener hijos también simbolizaba el profundo dolor y la pérdida que Judá experimentaría. Dios usó la vida personal de Jeremías para ilustrar las consecuencias de la desobediencia y la idolatría del pueblo. A través de su sacrificio personal, Jeremías se convirtió en un vivo recordatorio de la seriedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento. El nombre de Jeremías, o Yirmeyahu, en hebreo, encierra un significado profundo y simbólico. Comúnmente se interpreta como el Señor eleva o el Señor establece. Este nombre encapsula la tarea profética de Jeremías, llamado a proclamar la voz divina en medio de la decadencia de su nación. Desde su nacimiento, Jeremías estaba destinado a desempeñar un papel destacado en la historia de Israel, tal como su nombre sugiere. Asimismo, su nombre puede entenderse como el Señor envía, insinuando que Dios lo despachó como un instrumento de juicio y advertencia. Esta perspectiva resuena con la labor ardua y a menudo dolorosa que Jeremías debió llevar a cabo. Su vida y ministerio fueron testimonio del poder y la soberanía divina sobre las naciones. El significado del nombre de Jeremías no solo refleja su misión, sino también la fidelidad de su familia. Su padre, Hilcías, cuyo nombre significa «El Señor es mi porción», también llevaba un nombre que denotaba su devoción a Dios. Esto sugiere que Jeremías se crió en un hogar donde se valoraba profundamente la comunión con Dios, preparándolo para su futura vocación profética. La relevancia del nombre de Jeremías trasciende su propia vida. Su legado y el significado de su nombre continúan siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Como profeta, Jeremías no solo transmitió un mensaje de juicio, sino también de esperanza y restauración, reflejando la naturaleza redentora de Dios.
Su nombre nos recuerda que, a pesar de las adversidades, Dios siempre está obrando para cumplir su propósito. Durante la época de Jeremías, Judá estaba inmersa en la idolatría. Los reyes Manasés y Amón fomentaron prácticas paganas, incluyendo la veneración de Baal y otros dioses cananeos. Esta idolatría condujo a un alejamiento generalizado de la ley y los mandamientos divinos, atrayendo la ira de Dios. Jeremías 2:13 compara esta infidelidad con el abandono de una fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías denunció enérgicamente estas prácticas idólatras, llamando a Judá a volverse al Dios verdadero. En sus sermones advirtió que la idolatría no solo era una traición espiritual, sino que también traería consecuencias desastrosas. Según Jeremías 7:30, el pueblo de Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, construyendo altares en el templo y sacrificando a sus hijos a dioses falsos. La idolatría también tenía implicaciones sociales y morales. Jeremías observó cómo estas prácticas corruptas conducían a la injusticia, la opresión y la violencia en la sociedad. El profeta lamentó la pérdida de justicia y compasión entre su pueblo, enfatizando que el verdadero culto a Dios debía ir acompañado de un comportamiento ético y justo. Jeremías 22:3 llama a la justicia y a rescatar al oprimido. A pesar de las exhortaciones de Jeremías, el pueblo persistió en sus prácticas idólatras. Su palabra fue desoída y enfrentó persecuciones por su firmeza. No obstante, su compromiso en condenar la idolatría y clamar por el arrepentimiento perdura como testimonio de su lealtad a Dios. Su batalla contra la idolatría subraya la relevancia de la pureza espiritual y la devoción genuina. La labor profética de Jeremías estuvo caracterizada por continuas adversidades y resistencia. Desde sus inicios fue destinado a una misión que le exigía confrontar a su gente con realidades incómodas. Jeremías 1:17-19 revela cómo Dios lo fortaleció para afrontar el rechazo, asegurándole que no debía temer, pues lo convertiría en una ciudad inexpugnable, una columna de hierro y un muro de bronce. Jeremías enfrentó no solo la incredulidad del pueblo, sino también la hostilidad de líderes religiosos y políticos. Sus anuncios de juicio y destrucción inminente eran interpretados como traición y desaliento. Sacerdotes, profetas impostores y monarcas intentaron frecuentemente silenciarlo y desacreditarlo. En una ocasión fue detenido y encarcelado en el cepo por el sacerdote Pasur, Jeremías 21:2. Junto a la resistencia externa, Jeremías experimentó conflictos internos. Sentía un profundo dolor y tristeza por el destino de su pueblo. En Jeremías 9:1, desea que su cabeza se transforme en una fuente de lágrimas para llorar incesantemente por los fallecidos de su nación. Su empatía y amor por Judá agudizaban el dolor de su misión, compartiendo personalmente el sufrimiento de su gente. A pesar de estos obstáculos, Jeremías se mantuvo firme en su vocación. Su constancia y compromiso con la verdad divina destacan su integridad y fe. Su ministerio demostró que ser profeta de Dios conlleva enfrentar reveses y desaprobación, pero también implica una conexión y dedicación profundas a la voluntad divina. Su vida es un emblema de coraje y entrega en tiempos de adversidad. El mensaje central de Jeremías era una advertencia explícita y apremiante sobre el juicio inminente. Insistía en que el pueblo de Judá se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. En Jeremías 3:12-13, Dios instruye al profeta para que exhorte a Judá a retornar, admitiendo su iniquidad y su rebelión contra el Señor. Este llamamiento al arrepentimiento representaba una oportunidad para esquivar la catástrofe próxima. Jeremías utilizó diversas metáforas y simbolismos para transmitir su mensaje.
Comparó a Judá con una esposa infiel, Jeremías 3:20, una vid degenerada, Jeremías 2:21, y una olla hirviendo, Jeremías 1:13-14, que simbolizaba la invasión babilónica. Estos símbolos gráficos estaban destinados a despertar la conciencia del pueblo y hacerles ver la seriedad de su situación. A pesar de las claras advertencias de Jeremías, el pueblo no abandonó sus prácticas idólatras. Su palabra fue descartada y enfrentó persecuciones por mantenerse firme en su convicción. No obstante, su compromiso con denunciar la idolatría y exhortar al arrepentimiento sigue siendo un testimonio de su lealtad a Dios. Su enfrentamiento con la idolatría resalta la relevancia de mantener una pureza espiritual y una devoción auténtica. La labor profética de Jeremías estuvo caracterizada por constantes retos y contrariedades. Desde sus inicios fue designado a una misión que lo obligaba a confrontar a su gente con realidades molestas. Jeremías 1:17-19 ilustra cómo Dios lo equipó para resistir la oposición, instándole a no intimidarse ante ellos, puesto que lo convertiría en una fortaleza inexpugnable, un pilar de hierro y un muro de bronce. Jeremías enfrentó no solo el escepticismo del vulgo, sino también la animadversión de los líderes religiosos y políticos. Sus pronunciamientos sobre el juicio y la destrucción venidera eran percibidos como actos de traición y pesimismo. Sacerdotes, falsos profetas y monarcas intentaron repetidamente silenciarlo y restarle credibilidad. En una ocasión fue encarcelado y puesto en el cepo por el sacerdote Pasur, Jeremías 20:1-2. Además de enfrentar adversidades externas, Jeremías lidiaba con conflictos internos. Experimentaba una profunda desolación y tristeza por el destino de su pueblo. En Jeremías 9:1 manifestó su deseo de que su cabeza se transformara en un manantial de lágrimas para llorar continuamente por los fallecidos de su nación. Su empatía y amor por Judá intensificaban el dolor de su misión al compartir el sufrimiento de su pueblo. A pesar de estas dificultades, Jeremías se mantuvo firme en su misión. Su tenacidad y fidelidad a la verdad divina son reflejo de su integridad y fe. En su ministerio demostró que ser profeta de Dios implica afrontar desafíos y desprecio, pero también significa una conexión profunda y un compromiso serio con la voluntad divina. Su vida es un modelo de valentía y entrega ante la adversidad. El mensaje principal de Jeremías era un aviso directo y apremiante sobre el juicio inminente. Constantemente instaba al pueblo de Judá a arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. En Jeremías 3:12-13, Dios instruyó al profeta para que exhortara a Judá a regresar, admitiendo su maldad y su rebelión contra el Señor. Esta llamada al arrepentimiento representaba una chance de evitar un desastre próximo. Una de las tareas más difíciles de Jeremías fue anunciar el destino de Judá. Dios le reveló que la nación enfrentaría una destrucción total debido a su continuo pecado e idolatría. Jeremías 4:6-7 describe esta calamidad inminente con imágenes vívidas de un destructor que viene del norte, una clara referencia a Babilonia. Estas profecías eran una advertencia para que Judá se arrepintiera antes de que fuera demasiado tarde. Jeremías usó varias metáforas y visiones para ilustrar la severidad de la destrucción que vendría. En Jeremías 19:10-11 rompe una vasija de barro en presencia del pueblo, simbolizando cómo Dios rompería a Judá irremediablemente. Este acto profético fue un fuerte mensaje de que la devastación sería completa e irreversible a menos que hubiera un cambio drástico en el comportamiento del pueblo. La actitud de Judá frente a las profecías fue predominantemente de rechazo. En lugar de convertirse, muchos ignoraron las advertencias de Jeremías y persistieron en sus conductas corruptas. Los dirigentes, tanto religiosos como políticos, se opusieron a él.
intentando silenciar y deslegitimar sus proclamas. Esta oposición solo corroboraba la insensatez del pueblo y su destino calamitoso. Las vaticinaciones de ruina anunciadas por Jeremías se materializaron cuando Nabucodonosor y los ejércitos babilónicos invadieron Jerusalén, devastaron el templo y deportaron a la población en el 586 a.C. Estos eventos confirmaron la exactitud y la gravedad del juicio divino proclamado por Jeremías, resaltando la necesidad de escuchar y acatar las palabras de los profetas de Dios, esenciales para prevenir catástrofes. La acogida a las palabras de Jeremías varió, pero fue, en su mayoría, adversa. Muchos judíos descartaron sus pronunciamientos de advertencia y juicio, prefiriendo las falsas promesas de paz y prosperidad de profetas impostores. Jeremías 6:14 relata cómo estos engañadores proclamaban paz, paz, en momentos de ausencia de paz, exacerbando la crisis. Algunos ciudadanos y líderes buscaron acallar a Jeremías mediante persecuciones y actos violentos. En un incidente fue arrojado a un pozo seco y quedó atrapado en el barro, de donde fue rescatado por el etíope Ebed-Melech. Jeremías 38:6-13. Este tipo de agresiones evidencia el profundo rechazo al mensaje divino y la obstinación del pueblo. No obstante, no todos ignoraron a Jeremías. Existían individuos como Baruch, su leal escriba, que respaldaron y documentaron sus profecías. Además, había un remanente que atendió sus advertencias y se arrepintió de sus pecados. Aunque eran minoría, estos seguidores demostraban que siempre hay esperanza para quienes deciden retornar a Dios de manera sincera. La respuesta de la gente a Jeremías subraya una lección crucial sobre la receptividad a la corrección divina. La inflexibilidad y la negativa a escuchar a los mensajeros de Dios pueden desembocar en desenlaces trágicos. La historia de Jeremías nos enseña la importancia de prestar atención a la voz de Dios y responder con humildad y contrición. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó numerosas persecuciones. Su proclama de un juicio y desastre inminentes lo colocó en constante conflicto con los líderes religiosos y políticos de Judá. Frecuentemente, estos líderes procuraron silenciarlo y restarle autoridad. En Jeremías 21:2, el sacerdote Pasur, importante funcionario en la casa del Señor, golpeó a Jeremías y lo encerró en el cepo, reflejando la hostilidad que confrontó. Una de las experiencias más traumáticas para Jeremías fue cuando fue arrojado a un pozo sin agua por orden del rey Sedequías. Jeremías 38:6. Quedó atrapado en el lodo y podría haber muerto allí si no fuera por la intervención de Ebed-Melech, un oficial etíope que obtuvo el permiso del rey para rescatarlo. Esta experiencia ilustra no solo el peligro físico que enfrentó, sino también la profunda injusticia y crueldad de sus oponentes. Además de las persecuciones físicas, Jeremías también enfrentó aislamiento y burla. En Jeremías 27:8 lamenta cómo se ha convertido en objeto de ridículo y burla constante. La carga emocional de ser rechazado por su propio pueblo, a quienes amaba y por quienes oraba constantemente, fue un peso enorme que llevó durante su ministerio. A pesar de enfrentar numerosas adversidades, Jeremías nunca renunció a su vocación divina. Su constancia es una muestra de su fe y compromiso con Dios. Los obstáculos que encontró reforzaron su resolución de anunciar la verdad, evidenciando que el verdadero servicio a Dios frecuentemente conlleva resistir la oposición y el sufrimiento con coraje y lealtad. Jeremías es recordado como el profeta llorón por su profunda conexión emocional y su angustia por el destino de su pueblo. Su libro está repleto de lamentos y expresiones de dolor por las calamidades que anticipaba para Judá.
En Jeremías 9:1 manifiesta su anhelo de que su cabeza se convirtiera en una fuente de lágrimas para llorar continuamente por los caídos de su nación. Esta manifestación de compasión refleja su intenso amor y sufrimiento por el estado espiritual de Judá. Las lágrimas de Jeremías no se limitaban al sufrimiento presente, sino que también anticipaban el juicio venidero, que consideraba inevitable por la obstinación de su pueblo. Se angustiaba al observar cómo sus advertencias eran desoídas y cómo su gente persistía en sus rumbos erróneos. En Jeremías 13:17, él advierte: «Si no escucháis en secreto mi alma, llorará por vuestra arrogancia. Mis ojos se desbordarán de lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio». La figura de Jeremías derramando lágrimas es también un reflejo del sentimiento de Dios. A través de su profeta podemos percibir el dolor de Dios ante el pecado y la rebelión de su pueblo. Jeremías 14:17 relata cómo Dios mismo se lamenta y llora por las aflicciones de su pueblo. Así, las lágrimas de Jeremías no son solo suyas, sino también un reflejo del sufrimiento divino. Jeremías, con su espíritu afligido, sirve como modelo de cómo los verdaderos líderes espirituales deben compartir el dolor de aquellos a quienes guían. Su vida y ministerio nos instruyen sobre la relevancia de la compasión y el lamento sincero por el sufrimiento y el pecado. A través de él, aprendemos que el amor genuino y la devoción a Dios conllevan una profunda empatía y tristeza por la condición espiritual de los demás. El ministerio de Jeremías estuvo marcado por actos simbólicos que Dios le instruyó llevar a cabo para transmitir sus mensajes a Judá. Estos actos eran visualmente impactantes y estaban destinados a capturar la atención y revelar verdades profundas. Un acto notable fue cuando Dios le ordenó adquirir un cinturón de lino, enterrarlo cerca del río Éufrates y luego desenterrarlo, ya deteriorado, para simbolizar la degeneración y soberbia de Judá. Jeremías 13:1-11. Otro acto simbólico importante fue cuando Jeremías rompió una vasija de barro frente a los ancianos y sacerdotes de Jerusalén, declarando que Dios quebrantaría a la nación como esa vasija. Jeremías 19:1-11. Este acto no solo era una advertencia del juicio inminente, sino también una llamada al arrepentimiento y al cambio. La vasija rota representaba la condición irremediable de Judá si continuaban en su rebelión. Jeremías también realizó acciones simbólicas relacionadas con el futuro de la nación. En Jeremías 32:6-15, compró un campo en Anatot durante el asedio babilónico, un acto que parecía absurdo en ese momento. Sin embargo, este acto simbolizaba la esperanza y la promesa de Dios de que el pueblo algún día regresaría del exilio y volvería a poseer la tierra. Era un símbolo de restauración y confianza en el futuro. La utilización de símbolos en la vida de Jeremías destaca cómo Dios emplea elementos visuales y concretos para transmitir sus mensajes. Estos actos simbólicos no solo funcionaban como advertencias, sino también como recordatorios de las promesas divinas. A través de estos símbolos, Jeremías impartía enseñanzas esenciales sobre el juicio, el arrepentimiento y la esperanza, dejando una huella perdurable en la historia de Israel. Aunque Jeremías transmitió severos mensajes de juicio y ruina, también comunicó palabras de esperanza y renovación. Dios le reveló que, si bien Judá sería exiliada en Babilonia, no significaría el fin de su pueblo. En Jeremías 29:10-14, Dios asegura que, tras 70 años en Babilonia, visitaría a su pueblo y cumpliría su promesa de retornarlos a su tierra. Esta profecía representaba una luz de esperanza en tiempos de angustia. Jeremías 31 incluye algunas de las promesas más esperanzadoras sobre la restauración de Israel
Dios anuncia un nuevo pacto con las casas de Israel y de Judá, distinto al que estableció con sus antepasados al sacarlos de Egipto. Este nuevo pacto sería inscrito en sus corazones. Dios sería su Dios y ellos su pueblo. Jeremías 31, 31, 34. Esta profecía preveía un futuro de renacimiento espiritual y reconciliación con Dios. La perspectiva de restauración de Jeremías también abarcaba la reunión de las tribus de Israel y Judá. En Jeremías 33, Dios promete restaurar a su pueblo en la tierra que otorgó a sus ancestros y reconstruir la nación unida. Esta promesa de reunificación y renovación no solo contemplaba el regreso físico a su tierra, sino también la recuperación de la relación espiritual con Dios. Estas profecías de renovación demostraron que, pese al juicio, Dios no había olvidado a su pueblo. Su amor y clemencia quedaban manifiestos en las promesas de un porvenir prometedor. Jeremías enseñó que el juicio no era un final, sino parte del proceso hacia la redención y la restauración. Su mensaje refleja la lealtad de Dios para cumplir sus promesas y su anhelo por rehabilitar a su pueblo. El concepto del nuevo pacto es una de las revelaciones más trascendentales en las profecías de Jeremías. En Jeremías 31, 31, 34, Dios declara que establecerá un nuevo pacto con las casas de Israel y de Judá, diferente al que sus antepasados quebrantaron. A diferencia del pacto anterior, basado en leyes inscritas en piedra, este nuevo pacto se grabaría en los corazones del pueblo. Este nuevo pacto indica una transformación espiritual profunda, prometiendo que todos conocerán a Dios, desde el menor hasta el mayor, y que Él perdonará sus iniquidades y olvidará sus pecados. Esta promesa de perdón y renovación interna es esencial para comprender la renovada relación que Dios busca con su pueblo. Además, el nuevo pacto tiene implicancias mesiánicas. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el mediador de este nuevo pacto. Lucas 22:20, 1 Corintios 11:25. Su sacrificio en la cruz se interpreta como la realización de las promesas de Jeremías, proporcionando el medio para el perdón de pecados y la transformación de corazones. A través de Jesús, la relación con Dios se intensifica y personaliza. Las promesas del nuevo pacto subrayan la continuidad y la innovación en el plan de Dios para la humanidad. Aunque el antiguo pacto fue roto, Dios no abandona a su pueblo. En cambio, ofrece una nueva manera de relacionarse con Él, basada en el amor, el perdón y la transformación interna. El nuevo pacto es una promesa de esperanza y redención para todos los que buscan una relación sincera con Dios. Jeremías no estuvo aislado en su labor profética. Compartió su época con otros profetas como Sofonías, Nahum, Habacuc, Ezequiel y Daniel. Cada uno de ellos desempeñó un papel crucial en la historia de Israel y Judá, proporcionando distintas perspectivas y mensajes divinos. La sinergia y los discursos de estos profetas juntos ofrecen un panorama integral del designio divino durante estos tiempos convulsos. Por ejemplo, Sofonías, quien también profetizó bajo el reinado de Josías, al igual que Jeremías, incluyó en sus mensajes advertencias de juicio y exhortaciones al arrepentimiento. Sofonías 1:1. Por su parte, Nahum anunció la ruina de Nínive, capital del imperio asirio y perpetuo adversario de Judá. Nahum 1:1. Complementando así el foco de Jeremías en la amenaza babilónica. Durante el exilio en Babilonia, Ezequiel y Daniel aportaron visiones adicionales sobre la condición del pueblo de Dios. Ezequiel se centró en la necesidad de arrepentimiento y la promesa de restauración, mientras que Daniel reveló la dominación divina sobre las naciones y el venidero reino de Dios. Ezequiel 1:1, Daniel 2:44, brindando consuelo y esperanza a los exiliados.
La interacción de Jeremías con estos profetas ilustra la variedad de enfoques y mensajes que Dios utilizó para comunicarse con su pueblo. Aunque cada profeta poseía su propio estilo y perspectiva, todos compartían el propósito de instar a Israel y Judá al arrepentimiento y a la lealtad hacia Dios. Colectivamente formaron un mosaico de advertencias, promesas y esperanzas divinas. Jeremías vivió en carne propia el dolor y el tormento del exilio de su pueblo. Al ver cómo se materializaban las profecías de destrucción, presenció el asedio de Jerusalén, la demolición del templo y la deportación del pueblo a Babilonia. En Lamentaciones, obra atribuida a Jeremías, se articula el intenso dolor y el lamento por la caída de Jerusalén y la devastación de Judá. Lamentaciones 1:1-3. El exilio representó un sufrimiento no solo físico, sino también espiritual y emocional. Jeremías 9:1 refleja su anhelo de llorar incesantemente por la aniquilación de su pueblo. Su dolor personal espeja el sufrimiento colectivo de la nación, un dolor que también permea su relación con Dios, donde frecuentemente interpela y se debate con su misión y las circunstancias adversas. Jeremías 20:7-9. A pesar de su angustia, Jeremías mantuvo su confianza en las promesas divinas. En medio del caos, su fe permaneció inquebrantable. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para perjudicaros, para daros un futuro y una esperanza». Esta proclamación se convirtió en un faro de luz para los exiliados y para el propio Jeremías. La experiencia de Jeremías durante el exilio es un testimonio de la resiliencia y la fe en tiempos difíciles. Su historia demuestra que es posible hallar esperanza y propósito incluso en las situaciones más desalentadoras. A través de su adversidad, Jeremías se erigió como una voz de esperanza y restauración para su pueblo, recordándoles que el exilio no era el final, sino un camino hacia la redención y la renovación. Jeremías tuvo un impacto significativo en los exiliados judíos en Babilonia. Aunque no fue llevado personalmente al exilio, sus cartas y profecías llegaron a los desterrados, ofreciendo orientación y esperanza. En Jeremías 29 envía una carta a los exiliados en Babilonia, instruyéndoles a establecerse, construir casas, plantar jardines y buscar la paz y la prosperidad de la ciudad donde estaban, porque en su prosperidad encontrarían su prosperidad. Jeremías 29, 4-7. Esta carta también contenía la famosa promesa de Dios de un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11-14 asegura a los exiliados que después de 70 años Dios los visitaría y los llevaría de vuelta a su tierra. Esta promesa ofreció un rayo de esperanza en medio del exilio y ayudó a los judíos a mantener su fe y su identidad en un entorno extranjero y hostil. La influencia de Jeremías también resonó en cómo los deportados asimilaron sus enseñanzas. Muchos empezaron a interpretar el exilio no solo como una penalidad, sino también como una chance para la purificación espiritual y el arrepentimiento. La comunidad en Babilonia se robusteció en su creencia, preservando las prácticas y tradiciones religiosas y alistándose para su futura repatriación. El legado de Jeremías perduró mucho más allá de su fallecimiento. Su exhortación a la esperanza y la reconstrucción, sumada a su insistencia en la lealtad a Dios, motivaron a generaciones de judíos a preservar su identidad y su fe. Mediante sus epístolas y profecías, Jeremías dejó una marca imborrable en la comunidad exiliada, ayudándoles a enfrentar uno de los periodos más arduos de su historia, con optimismo y certeza en las promesas divinas. A pesar de las advertencias explícitas y repetitivas de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá
continuaron resistiendo la invasión babilónica. Este acto de desafío tuvo consecuencias funestas para la nación. Jeremías había recomendado someterse a Babilonia, interpretando la invasión como una herramienta del juicio divino. Jeremías 27, 12, 15. No obstante, los monarcas y sus asesores buscaron alianzas con Egipto y otras potencias en un intento fallido por resistir. La oposición culminó con la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. El ejército babilónico, comandado por Nabucodonosor, asedió la ciudad, desencadenando hambre y desesperación entre los habitantes. Al final, las murallas cayeron, el templo fue devastado y la mayoría de la población fue deportada. Jeremías 39, 1, 10 narra la caída de Jerusalén, detallando la brutalidad y el sufrimiento que caracterizaron este suceso. Jeremías presenció estas calamidades, lo que intensificó su dolor y angustia. A pesar de su lealtad al transmitir el mensaje divino, presenció cómo su gente padecía las consecuencias de su rebeldía. Su lamento es patente en el libro de Lamentaciones, donde detalla con precisión el horror de la destrucción y el sufrimiento de su gente. Lamentaciones 1, 1, 5. Su tristeza refleja la severidad del contexto y la profundidad de su empatía por Judá. Las catastróficas repercusiones de la resistencia de Judá son una lección contundente sobre la importancia de obedecer a Dios. La ruina de Jerusalén y el destierro babilónico fueron el resultado directo de desatender las advertencias divinas. A través de la historia de Jeremías, comprendemos que la desobediencia a Dios acarrea graves consecuencias, pero también que, incluso en medio del castigo, Dios propone vías de esperanza y renovación para aquellos que se arrepienten genuinamente. La relación entre Jeremías y el rey Sedequías fue complicada y cargada de tensiones. Sedequías, el último monarca de Judá, era un líder indeciso y débil, presionado tanto por la nobleza como por las amenazas externas de Babilonia. Aunque en ocasiones consultaba en secreto a Jeremías, carecía del valor para seguir sus recomendaciones. En Jeremías 37:17, Sedequías se reúne con el profeta, pero a pesar de recibir advertencias claras, no se animó a contrariar a sus consejeros. Jeremías intentó repetidamente persuadir a Sedequías para que se sometiera a Babilonia, asegurándole que esta era la voluntad de Dios y la única manera de salvar a la ciudad y su vida. En Jeremías 38, 17, 18, el profeta le dice claramente al rey que si se rendía, su vida sería salvada y la ciudad no sería incendiada. Sin embargo, la indecisión y el temor de Sedequías lo llevaron a rechazar este consejo. La falta de acción decisiva de Sedequías tuvo consecuencias desastrosas. Durante el sitio de Jerusalén, Sedequías intentó escapar, pero fue capturado. Como castigo, fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos antes de que le sacaran los ojos, y luego fue llevado encadenado a Babilonia. Jeremías 39, 4, 7. Este trágico final subraya la gravedad de ignorar las advertencias proféticas y la voluntad divina. La interacción entre Jeremías y Sedequías ilustra las complicaciones del liderazgo y la esencialidad de la integridad moral. Sedequías, aunque consultaba en secreto, no logró actuar con decisión y conforme a los mandatos divinos. Por su parte, Jeremías demostró una lealtad incólume a su llamado, aún ante la respuesta insuficiente de su monarca. Esta relación subraya el contraste entre el mandato profético y la reluctancia humana, y las graves consecuencias de desatender los dictámenes divinos. El asedio y caída de Jerusalén en 586 a.C. representaron un cataclismo que corroboró las profecías anunciadas por Jeremías durante largo tiempo. Los ejércitos de Nabucodonosor cercaron la ciudad por meses,
provocando una severa hambruna y sufrimientos inenarrables entre los ciudadanos. Al final, las defensas urbanas cedieron y los babilonios irrumpieron, desencadenando una estela de ruina y violencia. Jeremías 39, 1-2 relata este oscuro episodio, evidenciando la realización de las advertencias divinas. El siniestro del templo en Jerusalén asestó un duro golpe al pueblo judío. Este sitio, emblema de la presencia divina, fue consumido por las llamas y reducido a cenizas. Jeremías había prevenido que el templo no salvaguardaría a la nación si persistían en su rebeldía. Jeremías 7, 4, 14. La destrucción del templo confirmó que la seguridad auténtica reside únicamente en la adherencia a Dios. La devastación de Jerusalén también desencadenó un exilio extensivo. La élite social, incluyendo líderes, clérigos y artífices, fue exiliada a Babilonia. Jeremías 52, 28, 30 documenta estas deportaciones en fases, dejando a la región de Judá desolada y solo con un remanente debilitado. Este exilio representó tanto un castigo como una ocasión para la purificación y el arrepentimiento del pueblo divino. La consumación de las profecías de Jeremías con la caída de Jerusalén testimonia la constancia de Dios en cumplir su palabra. A pesar de las advertencias reiteradas, la población optó por la desobediencia, acarreando consecuencias drásticas. No obstante, incluso en este castigo, se percibe la promesa de renovación que Jeremías igualmente vaticinó. La narrativa de la caída de Jerusalén recalca la importancia de la profecía y la necesidad de reaccionar con sumisión y contrición. Tras la destrucción de Jerusalén, Jeremías fue trasladado involuntariamente a Egipto por un grupo de judíos temerosos de represalias babilónicas. Jeremías 43, 5, 7. Este periplo marcó el cierre de su trayectoria profética, llevándolo de su patria a una nación foránea. En Egipto, Jeremías persistió en difundir el mensaje divino, instando al remanente a mantener su devoción a pesar de las adversidades. En tierras egipcias, Jeremías confrontó la idolatría y la persistente rebelión del pueblo. A pesar de las calamidades padecidas, muchos continuaron venerando a deidades espurias. Jeremías 44, 15, 19 detalla cómo los judíos en Egipto continuaban honrando a la Reina del Cielo, una costumbre que había precipitado su ruina. Jeremías los censuró severamente, alertando una vez más sobre el juicio divino. El mensaje de Jeremías en Egipto fue igualmente de advertencia y esperanza. Insistió en que Dios no había abandonado a su pueblo y que aún había posibilidad de restauración si se volvían a él. Sin embargo, la resistencia persistente de los judíos en Egipto hizo que su misión fuera extremadamente difícil. A pesar de esto, Jeremías no dejó de cumplir su llamado profético, demostrando una dedicación inquebrantable. El destino final de Jeremías no está claramente registrado en la Biblia, pero la tradición sugiere que murió en Egipto. Su vida y ministerio hasta el final subrayan su compromiso total con Dios y su misión. A través de Jeremías vemos un ejemplo de fidelidad y perseverancia, incluso en circunstancias extremadamente adversas. Su legado en Egipto es un testimonio de su dedicación y la seriedad de su llamado profético. El destino de Jeremías está rodeado de incógnitas y relatos legendarios. Los textos bíblicos no ofrecen detalles concretos sobre su fallecimiento, lo que ha dado pie a varias tradiciones y teorías. Una de estas tradiciones sugiere que Jeremías fue lapidado hasta morir por sus propios paisanos en Tapanes, Egipto, por sus constantes exhortaciones al arrepentimiento y su denuncia contra la idolatría. Jeremías 44, 15, 19. Una leyenda judía afirma que Jeremías ocultó el arca de la alianza y otros objetos sagrados en una gruta antes de la caída de Jerusalén, esperando protegerlos del asedio babilónico.
se piensa que estos artefactos serán revelados en la era mesiánica. Aunque la Biblia no confirma directamente este relato, ilustra el compromiso de Jeremías por salvaguardar los emblemas de su fe. Asimismo, se cuenta que algunos judíos del siglo I creían que Jeremías resurgiría para reinstaurar el tabernáculo y retornar el arca de la alianza. Esta expectativa pudo haber influido en cómo algunos contemporáneos veían a Jesús, considerando lo posible reencarnación de Jeremías, Mateo 16, 13, 14. Tales creencias subrayan el impacto perdurable de Jeremías en el pensamiento religioso y cultural de su gente. Más allá de cómo haya sido su muerte, el legado de Jeremías como un profeta leal y entregado es incuestionable. Su existencia ejemplificó el sacrificio y la entrega incondicional a su llamado divino, enfrentando adversidades y persecuciones continuas. Las circunstancias enigmáticas de su deceso solo realzan la mística de su figura, consolidando su estatus como uno de los grandes profetas en la historia bíblica. La doctrina de Jeremías sigue siendo relevante hoy día. Su mensaje de arrepentimiento y lealtad a Dios resuena vigorosamente en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Jeremías nos recuerda que, pese a las dificultades, la obediencia y devoción a Dios deben prevalecer. Sus enseñanzas invitan a una profunda reflexión y a una constante renovación espiritual. Jeremías 29:11, que nos habla de los designios de Dios, de proveer un futuro y una esperanza, brinda consuelo y aliento en momentos de incertidumbre. Esta promesa de bienestar y prosperidad trasciende el contexto histórico y se extiende a todos aquellos que depositan su fe en el Señor. Las palabras de Jeremías alientan a los fieles a persistir en su fe, incluso frente a adversidades que parecen insuperables. La vida de Jeremías nos enseña sobre la importancia de la integridad y la valentía moral. A pesar de la persecución y el rechazo, Jeremías permaneció fiel a su llamado. Esta firmeza es un ejemplo poderoso para aquellos que luchan por mantener sus principios en un entorno hostil. Su vida demuestra que la verdadera obediencia a Dios a menudo implica sacrificios personales, pero que estos son recompensados con una paz y una satisfacción profundas. La narrativa de Jeremías destaca el carácter redentor del juicio divino. Aunque Judá sufrió castigo por su desobediencia, las profecías de Jeremías igualmente hablaban de promesas de restauración y renovación. Este contraste entre condena y esperanza ilustra la justicia y clemencia de Dios, enfatizando que siempre existe la posibilidad de arrepentimiento y reconciliación con el Creador. Jeremías enfrentó una era de profundas crisis, y su fe firme en Dios representa una enseñanza crucial para los creyentes. Aún en medio del desastre y el desorden, Jeremías confió en las promesas de Dios. En Jeremías 17, 7, 8, el profeta proclama: «Bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Él será como un árbol plantado junto a aguas, que extiende sus raíces hacia el río». Este versículo subraya la importancia de la confianza en Dios durante las adversidades. La crisis en Judá desafió la fe de Jeremías en varios aspectos. A pesar de enfrentar rechazo, persecución y malentendidos, nunca abandonó su llamado. Su perseverancia y firmeza demuestran cómo la fe en Dios puede otorgar fortaleza y guía incluso bajo las pruebas más severas. Su vida evidencia que la auténtica fe no solo sobrevive a las dificultades, sino que se fortalece ante ellas. Jeremías también instó a su pueblo a buscar sinceramente a Dios en momentos de crisis. En Jeremías 29, 12, 13, Dios asegura: «Me llamaréis y vendréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón». Este llamamiento a la oración y la búsqueda de Dios es esencial en tiempos de desesperación e incertidumbre.
Jeremías nos enseña que Dios siempre está listo para escuchar y responder a aquellos que lo buscan con sinceridad. Además, la fe de Jeremías durante la crisis nos ilustra sobre la esperanza y la perseverancia. Incluso cuando todo parecía desolado, Jeremías no dejó de anunciar las promesas de restauración divina. Esta esperanza inalterable sirve de modelo para todos los creyentes de que, sin importar lo sombrías que sean las circunstancias, la fe en Dios y en sus promesas puede iluminar y dar propósito. El legado de Jeremías ejerce una influencia significativa en el cristianismo. Sus profecías y enseñanzas no solo impactaron su propia época, sino que también han fundamentado muchas creencias y prácticas cristianas actuales. La promesa del nuevo pacto en Jeremías 31-34 es especialmente notable, ya que se materializa en la figura y obra de Jesucristo. Este nuevo pacto, inscrito en los corazones de los fieles, es un pilar de la teología cristiana. Jesús mismo aludió a las profecías de Jeremías, destacando su realización en su ministerio. En Mateo 16, 13, 14, algunos contemporáneos de Jesús lo consideraban una reencarnación de Jeremías, lo que refleja el gran respeto y la perdurable influencia del profeta. Además, el lamento de Jesús por Jerusalén en Lucas 19, 41-44 rememora el mismo dolor y compasión que Jeremías sentía por su gente, trazando un paralelo significativo entre ambos. La enseñanza de Jeremías sobre la justicia, la fidelidad y la relación íntima con Dios resuena profundamente en el Nuevo Testamento. Sus advertencias contra la idolatría y la hipocresía religiosa son temas que Jesús también abordó con firmeza. Jeremías 7:11, que condena el uso del templo como un refugio para los malhechores, es citado por Jesús cuando limpia el templo, denunciando las prácticas corruptas. Mateo 21:13. El legado de Jeremías también se refleja en la literatura cristiana y en la liturgia. Sus escritos han sido una fuente de consuelo y desafío para los creyentes a lo largo de los siglos. Las lamentaciones de Jeremías, por ejemplo, se utilizan en servicios litúrgicos para expresar dolor y arrepentimiento, mientras que sus promesas de restauración ofrecen esperanza y aliento. Así, el impacto de Jeremías en el cristianismo es vasto y perdurable, subrayando la relevancia continua de sus enseñanzas. Contemplar la vida de Jeremías nos ofrece numerosas enseñanzas y perspectivas significativas. Su existencia y su obra ilustran cómo la lealtad a Dios puede demandar sacrificios personales notables. Jeremías no solo compartió la palabra de Dios, sino que también personificó sus enseñanzas, soportando persecución, soledad y dolor. Su firmeza para seguir los mandatos divinos a pesar de los obstáculos es un ejemplo inspirador de compromiso y coraje. Uno de los aspectos más conmovedores de Jeremías es su sensibilidad y preocupación por su pueblo. A pesar de ser despreciado y ridiculizado, su cariño por Judá se mantuvo intacto. Jeremías 13:17 expresa su intenso dolor por la desobediencia de su gente. Si no escucháis, mi alma llorará en secreto por vuestro orgullo. Esta conexión emocional profunda con su tarea nos enseña la relevancia de la compasión en el liderazgo espiritual. La existencia de Jeremías también nos instruye sobre la importancia de persistir en la fe. Durante su labor, enfrentó numerosos obstáculos, desde amenazas de muerte hasta la desestimación de sus profecías. Aún así, nunca se apartó de su llamado. Esta constancia es un recordatorio poderoso de que la fe no se evalúa por la ausencia de problemas, sino por la habilidad de mantenerse firme y fiel a Dios a través de las adversidades. Además,
La historia de Jeremías es una prueba de la soberanía de Dios y de su lealtad a sus propias promesas. A través de todas sus profecías sobre el juicio y la destrucción, siempre prevalecieron las promesas de restauración y esperanza. Esto resalta que, aunque Dios permite el sufrimiento y la penalidad, su objetivo último es la redención y la reconciliación. Reflexionar sobre la vida de Jeremías nos anima a confiar en el plan divino, incluso cuando sus métodos nos resulten inescrutables. Jeremías también ha dejado una huella profunda en la literatura bíblica, no solo a través de sus escritos, sino también por cómo su vida y mensajes han resonado en otros textos sagrados. El libro de Jeremías, con sus profecías, relatos y lamentaciones, ofrece una mirada detallada a su misión y época. Su estilo poético y el uso de metáforas impactantes convierten sus textos en una rica fuente de reflexión teológica y espiritual. Además del libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a él, es fundamental para entender su dolor y pesar por la ruina de Jerusalén. Lamentaciones 3:22-23, que afirma: la misericordia del Señor es la que nos impide ser consumidos, pues nunca se agotan sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Ha ofrecido consuelo y esperanza a generaciones de fieles, subrayando la habilidad de Jeremías para hallar esperanza incluso en medio de la aflicción. Jeremías también influenció otros libros proféticos. Sus mensajes y estilo son reflejados en las obras de Ezequiel y Daniel, quienes también trataron temas de juicio y esperanza durante el exilio babilónico. La conexión entre estos profetas muestra cómo las experiencias y las enseñanzas de Jeremías resonaron y continuaron moldeando la comprensión del pueblo de Dios durante y después del exilio.